conocer toda la información, el día de hoy nos acompaña Magali Jáuregui Montalvo, quien es directora de Desarrollo Comunitario. Magali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Muy bien y contenta de estar abordando este tema el día de hoy con ustedes. Un tema tan importante y como bien lo comenté, me gustaría reiterarlo nuevamente, la importancia que tiene la nutrición en la primera infancia. Pero si hablamos, por desgracia, de la desnutrición infantil, que es una enfermedad que alberga en niños en México, pues las cifras cada día son más alarmantes. Cuéntanos, ¿por qué se considera una enfermedad hoy en día? Así es una enfermedad justamente por las cifras, por lo que representa y por el impacto que tiene la desnutrición, sobre todo en etapas tempranas de la vida en el ser humano, con respecto al resto de su desarrollo, ¿no? Si bien el ser humano tiene un proceso de desarrollo acumulativo, hay etapas en las que es primordial tener los mejores elementos para generar el mayor potencial en todos los individuos, ¿no? Y la primera infancia es justamente una de esas etapas con mayor relevancia. Estamos hablando de los 0 a los 5 o 6 años de edad. Si hablamos de la población indígenas, ¿por qué son los más vulnerables hoy en día? Porque el componente de nutrición, por ejemplo, un componente de nutrición adecuado, se mezcla con otros componentes del desarrollo que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad social, con el acceso a servicios básicos como infraestructura, agua potable, el acceso a educación de calidad. Entonces, cuando estos elementos se mezclan, por ejemplo, en el entorno indígena, con un factor de carencia o de insuficiencia, como es lo que sucede en la realidad en México, bueno, pues entonces este conjunto de elementos se potencian en un sentido negativo, ¿no? Generando un ciclo desfavorable para el desarrollo del ser humano y, bueno, pues para marcar una pauta de avance hacia su futuro, ¿no? Si hablamos de las poblaciones no indígenas, ¿cuál sería la causa más frecuente? En la población no indígena, que de hecho ahí me gustaría hacer una diferenciación, si en México... Adelante, claro. Si México estuviera constituido por 100 personas, ¿no? Y aquí estoy tomando datos del Frente a la Pobreza, que es un movimiento ciudadano que recientemente ha sacado mucha información, ¿no?, al respecto. Si México estuviera compuesto por 100 personas, 23 de estas personas serían habitantes de localidades rurales, ¿no? Las localidades rurales son menores a 2.500 habitantes y 23 de estos habitantes, de estos 100 habitantes, serían población indígena. Esto quiere decir que en México la relación entre vivir en una localidad rural y ser indígena es muy estrecha, ¿no? Esto implica, insisto, un estado en el que hay falta de servicios y acceso a servicios básicos y otros elementos que son muy importantes para el desarrollo de la población. En el ámbito urbano, hay de pronto también un mayor impacto en cuestiones de una malnutrición que no está tan relacionada con la falta de algunos elementos o la falta de alimentos en cantidad. ¿Qué será falta de información? Sino la calidad de esos alimentos, ¿no? El tipo de alimentos que se está consumiendo, por ejemplo, pues sí, alimentos mucho más procesados, que tienen que ver con el tipo o el estilo de vida que se tiene en los ámbitos urbanos, pues inciden más en un factor de malnutrición que en un factor de desnutrición. Yo creo que es importante pues llevarlo a cabo, ¿no? Llevar a cabo la nutrición, sobre todo en estos primeros años de vida, que es considerada la primera infancia. En cuanto a tu conocimiento, apórtanos. ¿Qué tan importante es poderlo llevar a cabo para no caer en estas consecuencias fatales, ¿no? Incluso en grados de mortalidad? Así es. Bueno, tú lo has marcado muy bien. Lo primordial en este caso es conservar y tener las mejores posibilidades tanto para vivir como para poder autodeterminar lo que queremos en nuestras vidas, ¿no? Que esto tiene que ver con la libertad que cada ser humano puede tener. Entonces, cuando un ser humano parte de una base desigual, cuando un ser humano parte de una base en la que es mucho más complicado alcanzar sueños, perseguir metas, etcétera, pues de cierta manera no solo estamos afectando solo en el vivir, sino en la manera en la que podemos estar viviendo, ¿no? En Fondo para la Paz, que es la organización a la que yo pertenezco y que nos enfocamos en trabajo en comunidades rurales indígenas justamente, pues estamos llevando a cabo iniciativas donde estamos mezclando diferentes componentes del desarrollo para incidir en que esto cambie. Componentes como cuáles, bueno, pues el incrementar el acceso y disposición a alimentos, eso es muy importante, alimentos de calidad, hacerlo de una forma también que permita una mayor autosuficiencia en las personas para que la dependencia, por ejemplo, de los subsidios o
de los ingresos que no son algo que controle directamente la familia, bueno, pues disminuya, y esto permita que si algo sucede en el país, en la macroeconomía o en la microeconomía, pues las familias tengan la posibilidad de salir adelante. Y esto lo combinamos también con un seguimiento nutricional de los niños menores de 5 años, donde verificamos peso, talla, niveles de hemoglobina, y de acuerdo a la situación, pues se hace una canalización de los menores, y al mismo tiempo con componentes que son, yo creo que de los más importantes y que tienen que ver con el desarrollo de capacidades para, en este caso, la producción de sus alimentos, pero también para hacerlo de una manera sostenible medioambientalmente hablando, ¿no? Con prácticas agroecológicas que permitan también una conservación de los medios, especialmente de las zonas donde nosotros trabajamos, porque las zonas rurales en México también son concentradoras de la mayor diversidad y riqueza natural del país, ¿no? Lo cual pues lo hace relevante no solo para la población que vive en estos lugares, sino para todos los habitantes, ¿no? Yo creo que lo hace relevante y totalmente diferente, ¿no? Como bien lo comentamos, la calidad de vida, incluso en lo urbano, es totalmente diferente, ¿no? Se refiere mucho al estilo de vida que en lo rural, ¿no? Precisamente porque no hay acceso a ese tipo de alimentos. Interesante trabajo, interesante labor. Muchas gracias, Magali Jáuregui. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos a la próxima.